El invierno de 1820 cayó sobre Riverfield como una maldición susurrada a través de generaciones. La nieve cubría la tierra con un silencio cruel, acallando los gritos del suelo y de la gente que vivía bajo él. Entre las colinas heladas y los caminos estrechos, la hacienda de Greenfield se alzaba orgullosa y despiadada, dominando el resto del pueblo como si hubiera sido esculpida en piedra y arrogancia. Propiedad de la familia Callahan desde hacía más de un siglo, la finca se extendía por interminables hectáreas de campos de maíz, graneros y tierra empapada de sangre. No era solo la plantación más grande, era el corazón de la miseria de Riverfield. Al mando estaba James Callahan, un viudo vacío por el dolor, y sus dos hijos, Bruce y Jene, fríos como la escarcha que se aferraba a los portones de hierro. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre ellos, con cuidado de no hablar demasiado alto. Bruce, el mayor, encontraba diversión en el sufrimiento ajeno, su crueldad era legendaria entre esclavos y vecinos por igual. Jene, su hermana menor, no era más amable. Hermosa y venenosa, había aprendido de su hermano que el poder se podía llevar sobre los hombros como pieles. ¿Y James? Simplemente observaba desde las sombras de una casa que alguna vez conoció el amor. James Callahan no siempre fue un fantasma dentro de su propio hogar. Alguna vez, amó con toda la fuerza de un hombre que nunca había conocido el afecto hasta que conoció a Margaret. Ella fue su esposa por arreglo, hija de comerciantes del sur, elegida no por riqueza ni linaje, sino por su naturaleza tranquila. Su matrimonio comenzó como una transacción comercial y se convirtió en algo sagrado, algo que se enraizó tan profundamente en el ser de James que cuando una serpiente le arrebató la vida 5 años atrás, también se llevó su voluntad de vivir. Margaret había sido la dulzura en el hogar Callahan. Su presencia suavizaba las decisiones más duras de James, contenía los impulsos salvajes de Bruce y le daba a Jene al menos la sombra de una conciencia. Pero con su muerte, la luz se apagó. La casa se volvió más fría, los hijos más salvajes. James, antes firme pero justo, se encerró en sí mismo. Dejó que Bruce manejara las operaciones de la finca, ignoró el eco del látigo en los campos traseros y apartó la mirada de los caprichos de Jene. Se enterró en libros de contabilidad y en largos viajes a pueblos vecinos, siempre persiguiendo negocios, siempre huyendo de una casa ahora embrujada por la ausencia de Margaret. Greenfield no era solo un hogar. Era un reino gobernado por jóvenes temerarios, donde la disciplina había sido reemplazada por el exceso. Bruce Callahan, alto y robusto con una sonrisa cruel grabada permanentemente en el rostro, trataba a los esclavos de la finca como meros peones en sus juegos. Hacía del dolor un deporte, ideando castigos que arrancaban gritos de los campos y risas del porche donde él y Jene bebían vino importado. Disfrutaba viendo hombres colapsar bajo el peso de los barriles, encadenando a niños al poste del látigo, negándoles comida por el más mínimo error. Jene, con solo 16 años, había absorbido su maldad como una esponja. Lo imitaba con el entusiasmo de una niña jugando a disfrazarse, aprendiendo que el poder no se hereda, se demuestra. Juntos reinaban sobre Greenfield como hielo y fuego, quemando y congelando todo lo que tocaban. Las demás familias de Riverfield murmuraban sobre los hermanos Callahan con miedo, asco e impotencia. Nadie los desafiaba. Ni siquiera James. Su silencio lo hacía cómplice. Y bajo la superficie congelada de esa tierra extensa, algo más oscuro se agitaba, algo que esperaba una grieta en el hielo. La plaza del pueblo de Riverfield, aunque modesta,
cobraba vida cada mes cuando llegaban los comerciantes con nuevas mercancías y ofertas más oscuras. Era día de mercado, y entre las telas, semillas y herramientas, había algo mucho más siniestro: personas. El bloque de esclavos se alzaba bajo el viejo roble, cuya corteza estaba marcada por décadas de injusticia. Aquella mañana de invierno, Jenny casi bailaba de emoción, envuelta en pieles demasiado finas para el frío cortante. Bruce la guiaba por la plaza, sus botas crujiendo en la nieve, los ojos repasando la fila de figuras temblorosas como ganado en subasta. «Ese parece resistente», murmuró, señalando a un adolescente. Jenny frunció la nariz. «No. Quiero a alguien suave. Silencioso. Bonito». Su voz era azúcar con veneno. Entonces la vio, Tina Giada. 20 años, apenas de pie, labios temblorosos, la mirada baja. Su piel tenía un tono bronceado intenso, su cabello caía en rizos negros largos a pesar del azote del viento. Había sido llevada desde la capital 2 semanas atrás, arrancada de los brazos de su madre, vendida como si fuera lino. El dedo de Jenny apuntó. «Esa. Es perfecta». Bruce rió. La compra se hizo sin regatear. Unas pocas monedas de plata sellaron el destino de Tina. Ella no levantó la vista ni una vez. Ya había aprendido, la esperanza era peligrosa. La llegada de Tina a Greenfield fue como el viento colándose por una ventana entreabierta, al principio imperceptible, pero igual de inquietante. Le dieron 3 vestidos simples, un par de botas gastadas y las instrucciones del sirviente principal: mantenerse en silencio, obedecer y, sobre todo, ser invisible. Su cuarto era un catre al lado del de Jenny, en una habitación más apta para almacenaje que para vivir. A Jenny no le importaba. Para ella, Tina era una muñeca para vestir, una sombra que la seguía a cada paso. Disfrutaba dejando caer peines para obligarla a arrastrarse a recogerlos, empapando su dobladillo en barro solo para exigirle que lo lavara a mano. Bruce a veces observaba y sonreía con malicia. Los hermanos encontraban diversión en su silencio. Tina hablaba poco, solo cuando le dirigían la palabra. Su voz, cuando se oía, era suave y cuidadosa. Le temía a todo: la casa extraña, las miradas punzantes, las noches frías. Pero más que nada, temía ser olvidada. Porque en ese lugar, ser olvidada significaba desaparecer. Morir lentamente. Así que obedecía, tragaba su orgullo y esperaba que algún día algo, lo que fuera, cambiara. No sabía que alguien ya había notado su presencia. Y ese alguien era James Callahan. En una noche cálida de finales de verano, James regresó de un viaje comercial a la ciudad cercana de Arrows Mill. La casa estaba silenciosa, sus sombras familiares pero más pesadas que antes. Sediento por el viaje, caminó hacia la cocina, descalzo y cansado. Fue entonces cuando la vio. Tina, con un sencillo vestido de lino, sosteniendo una jarra de agua, los ojos abiertos de miedo. Ella soltó un leve suspiro, retrocediendo. «Perdóneme, señor. Venía por el agua de la señorita Callahan». Su voz era como miel con temblor. James alzó la mano con suavidad. «No hay necesidad de disculpas, niña». «Pero, ¿quién eres tú?». Ella dudó, luego respondió: «Tina, señor».
Fui comprada para la señorita Jane. James inhaló, lenta y profundamente, como si sus palabras cargaran con más peso del que ella sabía. La estudió, su postura tensa pero compuesta, su belleza silenciosa y solemne. Había algo en ella que tiraba de los lugares dentro de él que había sellado hace tiempo. Asintió con la cabeza. Noche calurosa. Yo también venía por agua. Bienvenida a Greenfield, Tina. Ella parpadeó, sorprendida por su tono. Ningún amo le había hablado así antes. Y por un momento, una chispa de algo desconocido titiló en el aire inmóvil de la cocina. A la mañana siguiente, James se sentó más tiempo en el desayuno, con la mirada deslizándose de vez en cuando hacia el pasillo por el que Jane y Tina habían caminado momentos antes. No sabía por qué el rostro de ella quedaba en su mente. Era una sirvienta, una chica atrapada en la crueldad mecánica de su mundo. Pero algo en sus ojos lo atormentaba. Esa misma tarde, se encontró pasando cerca del ala de la casa donde estaba Jane, sin razón aparente. Se detuvo junto al salón, escuchando la risa de ella y los suaves pasos de Tina detrás. El contraste lo desestabilizaba. Aquella noche, volvió a caminar hacia la cocina, esperando dormir, pero en su lugar encontró la imagen de Tina en el pozo más temprano ese día, levantando cubos con cuidado, su espalda reluciendo bajo el calor. Se maldijo por haberla notado. Y aún así no podía detenerse. Algo viejo y olvidado se había despertado. No deseo, sino un despertar. Aún así, mantuvo su distancia. La casa estaba llena de ojos, e incluso James Callahan entendía el peligro de sentir algo por alguien como Tina. Y sin embargo, el peligro parecía calmarse cada vez que recordaba su voz, diciendo su nombre, con suave y respetuosa tristeza, señor Callahan. A los 16 años, Jane Callahan no tenía interés en libros, música o lecciones de etiqueta como se esperaba de la mayoría de las jóvenes de Riverfield. Su mundo giraba alrededor de la posesión, de seda, perlas y control. En la víspera de su 16º cumpleaños, durante una de las cenas lujosas servidas en el salón de banquetes a la luz de las velas en Greenfield, se inclinó hacia su padre con tono casual, casi infantil, y dijo, «Quiero algo especial este año. Quiero una niña nueva. Joven. Bonita. Mía». Su petición resonó en el comedor silencioso como el disparo de una pistola. James la miró, el tenedor temblando ligeramente en su mano, pero guardó silencio. Su hermano Bruce soltó una risa breve y golpeó la mesa. «Ahora eso es deseo de cumpleaños al estilo Callahan». Jane ladeó la cabeza con deleite, imaginando ya a la niña, obediente, silenciosa, siempre cerca para peinarle el cabello, buscarle las zapatillas de encaje. La idea la llenó de anticipación. James, acorralado entre un pasado doloroso y una hija que reflejaba nada de la ternura de su madre, asintió en silencio. Aquella noche, solo en su despacho con un vaso de bourbon, miró el fuego de la chimenea preguntándose cuándo su hija se había vuelto tan cruel, y por qué se sentía tan impotente para detenerla. En algún rincón profundo de su conciencia, la voz de Margaret, suave y doliente, parecía resonar en protesta. Si esta historia ya te ha removido algo por dentro, imagina lo que está por venir. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si sentiste el frío de Riverfield y la chispa en el pecho de James, y cuéntanos en los comentarios qué tipo de historia de amor te gustaría ver a continuación.
Esto es solo el comienzo. En el extremo oriental de la plaza del mercado de Riverfield, bajo el agudo graznido de los cuervos que volaban sobre el viejo reloj de la torre, Jane Callahan caminaba orgullosa junto a su hermano Bruce, ambos envueltos en finos abrigos de lana importados de Francia. El viento nítido de finales de otoño les lamía las mejillas, pero ninguno solo parpadeaba, sus expresiones congeladas en máscaras altivas. Los vendedores se apartaban como si fueran olas al pasar, inclinándose ligeramente por miedo u obligación. Los esclavos estaban alineados como sombras junto al muro, cada uno marcado con una pequeña etiqueta colgando del cuello, indicando precio, edad, origen y habilidad. Los ojos de Jane danzaban entre ellos con la crueldad de una niña mimada eligiendo una muñeca. Bruce, siempre el depredador, se inclinó para susurrar: elige el que menos llore. Así es más fácil romperlo. Jane soltó una risita. Su mirada se detuvo en una joven de piel bronceada y rizos abundantes, con la vista baja, los hombros tensos. La etiqueta decía: Tina Giada 20, costurera nacida en Charleston. El corazón de Tina latía con fuerza bajo la tela fina de su vestido. Sus manos, atadas con una cuerda floja, temblaban ligeramente aunque intentaba que no se notara. Los sonidos a su alrededor se convertían en un estruendo apagado, el tintinear de monedas, los relinchos de caballos, las risas de niños que tiraban de sus padres hacia los carritos de golosinas. No había visto a su madre en 2 meses. Arrancada de sus brazos durante una redada nocturna, había sido lanzada a un carro con extraños, vendida a un comerciante, revendida en Boston y finalmente traída aquí. Riverfield. Un nombre que sonaba pacífico, pero que ya oprimía sus pulmones. Jane señaló y dijo con deleite: esa. Es bonita. La quiero. Bruce lo señaló al comerciante, y en minutos, la etiqueta colgante de Tina cayó, sustituida por una cuerda rugosa a modo de correa, como si fuera una mascota. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Bruce. Fríos. Sin humanidad. Solo hambre de poder. El viaje hasta la hacienda Greenfield transcurrió en silencio. Jane hablaba sobre patrones de vestidos y bailes de invierno, inconsciente o indiferente al miedo a su lado. Tina se sentó en la parte trasera del carro, sus dedos apretando un trozo de tela de su antigua blusa, un hilo que quedaba de su vieja vida. Los árboles crecían más altos al abandonar el pueblo, coberturas oscuras rasgando el cielo encapotado. La finca se alzaba como un gigante dormido, sus campos dorados por la cosecha, los graneros pintados de un rojo sangriento. La casa principal se erguía como un monumento al dinero antiguo y a los pecados más antiguos. Tina fue conducida adentro por una entrada estrecha para sirvientes. No hubo bienvenida. Ni bondad. Solo órdenes gritadas por una criada mayor llamada la señora Redding, que olía a vinagre y miraba a Tina como si ya fuera un problema. Aquí, dijo, arrojándole prendas dobladas, estas son tu ropa de trabajo. Atenderás a la señorita Jane a cualquier hora. Sin responder, sin retrasos. Hablas solo cuando te hablen. Tina se cambió en silencio. El vestido le quedaba mal, punzante contra su piel. No tenía espejo, pero incluso sin uno sabía que parecía un fantasma de sí misma. Ya no estaban aquellas suaves telas que cosía su madre, ni las sonrisas cálidas de las mañanas. Sus días comenzarían con órdenes y terminarían con agotamiento.
Jenny no perdió tiempo para imponer su dominio. Derribó un florero y esperó a que Tina se arrastrara a recogerlo. Bruce observaba con su habitual mueca, brazos cruzados. Hicieron un juego de su humillación, dejando caer tenedores en la cena, empujándola con ligeras patadas en el talón. Cada vez que se inclinaba, ellos reían. Cada vez que ella apretaba los labios para contener las lágrimas, Bruce susurraba, casi la rompimos. Pero Tina aguantó. Cada acto de crueldad lo encapsulaba en silencio, guardándolo profundamente como brasas bajo la piel. James Callahan regresó una semana después, el olor a caballo y tabaco impregnando su abrigo. Su rostro mostraba cansancio, marcado como el de un hombre tras años de duelo silencioso. Saludó a sus hijos con cortesía distante, apenas notando el apretón brusco de mano de Bruce o el beso excesivamente fuerte de Jenny en la mejilla. Esa noche, la casa estaba quieta. La luz de la luna se derramaba por los pasillos como leche derramada. James bajó descalzo por las escaleras, deseando agua. En la cocina la encontró, Tina inclinada sobre una palangana, su silueta capturada por el suave fulgor del hogar. Su piel brillaba como ámbar pulido. Cuando se giró, sobresaltada, vio miedo en sus ojos. «Perdóneme, señor», susurró, inclinando la cabeza. «Vine por agua para la señorita Jenny». James permaneció más tiempo del necesario, estudiándola. Carraspeó. «No hay nada que perdonar. Esta casa es tanto tuya como mía». Una mentira. Pero se sintió bien decirlo. Tina levantó la vista, confundida, pero asintió. Con voz apenas audible, «Gracias, señor». Le preguntó su nombre. Tina Giada. El nombre flotó en la estancia, suspendido entre ellos como vapor de tetera. Algo en la forma en que lo dijo, sin acento, sin pretensión, solo con tranquila fuerza, lo desestabilizó. Cuando ella se escapó en la oscuridad, James se quedó, una mano sobre la encimera, respirando hondo. No había sentido esa clase de quietud en 5 años, no desde que la risa de Margaret llenaba esta casa. A la mañana siguiente, James observó desde la ventana del despacho a Tina caminando por el jardín, llevando una bandeja en las manos, sus pasos medidos. El viento jugueteaba con sus rizos al sol. Jenny estaba cerca, dando órdenes, arrojándole pétalos. James debería haber mirado hacia otro lado. Pero no lo hizo. Se dijo a sí mismo que era preocupación, por el bienestar de la chica, por la crueldad de sus hijos. Pero la tensión en su pecho contaba otra historia. Algo se estaba desarrollando dentro de él, inesperado e indeseado. Aquella noche, mientras los truenos retumbaban en el horizonte, se sorprendió pensando en sus ojos. No como amo, ni como hombre dolido, sino como alguien que, por un momento, había visto respirar al mundo otra vez. En los días que siguieron, James intentó convencerse de que su preocupación por Tina no era más que un sentido de decencia. Comenzó a levantarse más temprano, demorándose en los corredores por donde solían pasar sus tareas, llevando ropa limpia por las escaleras, fregando los suelos de madera de la veranda, o dando de comer a las gallinas al borde del huerto. Sus interacciones permanecían breves, casi formales. «Buenos días, señorita Tina», decía con una suave inclinación de cabeza. Ella se encorvaba levemente,
respondiendo con un suave, «Señor Calaam». Pero la tensión entre ellos brillaba como la niebla sobre el valle inferior de Greenfield, presente y discretamente viva. Por la noche, James permanecía ante su chimenea más tiempo de lo usual, contemplando las llamas danzantes como si buscara la aprobación de Margaret, o tal vez el perdón, por lo que comenzaba a sentir. Jane, sin embargo, permanecía felizmente inconsciente de la gravedad creciente que se acumulaba dentro de su padre. Para ella, Tina no era más que un accesorio, una muñeca parlante que exhibía ante los invitados o atormentaba durante las horas muertas. Una tarde, llegó a casa con un bulto envuelto en papel marrón. «Pruébate esto», ordenó, lanzándoselo a Tina, quien lo atrapó torpemente. Dentro había un vestido amarillo con flores, modesto, pero claramente confeccionado por una costurera hábil. «Pareces una mendiga con esos harapos», dijo Jane, caminando en círculo a su alrededor. «Si vas a ser mi sirvienta personal, al menos deberías lucir presentable». Tina vaciló, sin saber si era una trampa. Pero esa noche, después de bañarse en los aposentos del servicio, se lo puso. El vestido se ceñía suavemente a su cuerpo, resaltando la curva delicada de sus hombros y el contraste intenso entre su piel y la tela pálida. Cuando entró al salón para llevar el té vespertino de Jane, la habitación enmudeció. Bruce se detuvo a mitad de una frase, su vaso flotando cerca de la boca. Jane esbozó una sonrisa ladeada. «¿Pero James?» James no pudo hablar. La imagen de ella con ese vestido, su postura vacilante pero orgullosa, le atrapó el pecho y se lo retorció. Estaba en el centro del cuarto como un poema escrito con aliento. «El té, señorita Jane», dijo Tina en voz baja. Jane lo tomó sin decir nada, sus ojos yendo de su padre a su hermano. El silencio se prolongó un segundo demasiado antes de que Tina hiciera una reverencia y se retirara. Esa noche, James no pudo dormir. Caminó por los pasillos hasta el amanecer, perseguido por una belleza y una culpa en igual medida. En el porche, bajo el suave resplandor ámbar de los faroles de gas, Bruce y Jane intercambiaron miradas. «¿Viste cómo la miró?», preguntó Jane, con la voz apenas audible. Bruce asintió, girando el líquido ámbar en su vaso. «Ella tiene su atención», dijo. «Hay que vigilar eso». Por primera vez, no hubo risas. Lo que sentían ahora no era diversión, sino algo más frío. ¿Desprecio? ¿Asco? ¿O miedo de perder el control sobre el hombre que financiaba sus caprichos? Es una sirvienta, si se oye. Él jamás lo haría. Pero Bruce no estaba tan seguro. Ya había visto esa mirada antes, en hombres de la taberna, ebrios de deseo y arrepentimiento. Y James Calaam, a pesar de su riqueza, llevaba años hambriento de algo. A la mañana siguiente, Tina fue convocada al despacho. Tenía las manos húmedas de nervios al entrar, con la cabeza gacha. James estaba de espaldas, mirando por la ventana. «Siéntate, por favor», dijo con voz baja. Ella obedeció, sentándose con cuidado al borde de la silla. «¿Cómo te están tratando?», preguntó él. Ella dudó. Mentir parecía más seguro. «Bien, señor». Pero James se giró y la miró a los ojos. «Tina, veo los moretones. Escucho las risas cuando te vas». Sus ojos se bajaron al regazo.
Él se acercó, vaciló. «No te mereces eso». Ella susurró, «Gracias». Una lágrima se aferró a sus pestañas, pero no cayó. «No sé todavía qué puedo hacer», agregó James, «pero no permitiré que esta crueldad continúe». Esa noche, Tina se detuvo al borde del jardín, viendo el atardecer derretirse sobre las colinas en tonos de oro y óxido. James se le unió en silencio. «Esta era la vista favorita de Margaret», dijo. Tarareaba melodías suaves y hablaba con el viento. Tina lo miró, sorprendida. Él continuó, «La amé profundamente. Y sin embargo, cuando te veo, Tina, recuerdo lo que es sentirme despierto otra vez». Ella no dijo nada. Las palabras la habrían traicionado. Su corazón galopaba en el pecho como caballos salvajes. Él no la tocó. No cruzó ningún límite. Pero en ese silencio, ambos supieron que algo frágil y prohibido comenzaba a florecer, algo que ninguna ley, ningún linaje, ninguna crueldad podría borrar. En los días que siguieron, James intentó convencerse de que su preocupación por Tina no era más que un sentido de decencia. Comenzó a levantarse más temprano, merodeando por los pasillos donde ella hacía sus tareas, llevando sábanas limpias por la escalera, fregando los suelos de madera del porche, o alimentando a las gallinas al borde del huerto. Sus interacciones seguían siendo breves, casi formales. «Buenos días, señorita Tina», decía él, con una leve inclinación de cabeza. Ella respondía con un suave, «Señor Callahan». Pero la tensión entre ellos brillaba como la niebla en el valle bajo de Greenfield, presente y silenciosamente viva. Por las noches, James se quedaba frente a la chimenea más tiempo de lo habitual, mirando las llamas como si buscara la aprobación, o tal vez el perdón, de Margaret por lo que estaba empezando a sentir. Jane, sin embargo, permanecía felizmente inconsciente de la gravedad creciente que se acumulaba dentro de su padre. Para ella, Tina seguía siendo un accesorio, una muñeca parlante para presumir o maltratar. Una tarde, trajo a casa un bulto envuelto en papel marrón. «Pruébate esto», ordenó, arrojándoselo a Tina, quien lo atrapó torpemente. Dentro había un vestido amarillo con flores, modesto, pero claramente hecho por manos hábiles. «Pareces una mendiga con esos harapos», dijo Jane, caminando en círculo. «Si vas a ser mi criada personal, al menos deberías lucir presentable». Tina dudó, temiendo que fuera una trampa. Pero esa noche, después del baño en los aposentos de los sirvientes, se lo puso. El vestido se aferró con suavidad a su figura, resaltando la curva elegante de sus hombros y el contraste de su piel con la tela pálida. Cuando entró al salón con el té de Jane, el cuarto quedó en silencio. Bruce detuvo su frase, «el vaso a medio camino». Jane sonrió con cinismo. Pero James no pudo hablar. Verla así, su postura vacilante pero erguida, le retorció el alma. Ella se quedó en medio del cuarto como un poema hecho aliento. «El té, señorita Jane», dijo Tina en voz baja. Jane lo tomó sin decir palabra, sus ojos recorriendo a su padre y luego a su hermano. El silencio se quedó un segundo más de lo necesario antes de que Tina hiciera una reverencia y se retirara. Esa noche, James no durmió. Vagó por la casa hasta el amanecer, perseguido por la belleza y por la culpa. Nadie hablaba abiertamente del cambio, pero se sentía en Greenfield como viento bajo una puerta cerrada.
El personal de cocina comenzó a susurrar, mirando las escaleras con ojos abiertos y bocas apretadas. El jardinero, el viejo señor Emsley, murmuraba, el patrón tiene estrellas en los ojos otra vez. Los rumores se esparcieron como hiedra, trepando por cada rincón ocioso, que la joven criada había lanzado un hechizo, que James estaba perdiendo la razón, que el fantasma de Margaret pronto se alzaría para vengarse. Tina no escuchó nada directamente, pero lo sentía, en la manera en que las criadas se detenían al verla entrar, en los silencios prolongados durante la cena, en la distancia creciente que Jane marcaba entre ellas. Una noche, mientras servía sopa, Jane le arrebató la cuchara de las manos y la dejó caer al suelo con un golpe. «Torpe criatura», escupió. Tina se agachó para recogerla. Bruce la observó con los ojos entornados, las sombras en su rostro más oscuras que la luz del fuego. James, ignorante del veneno que crecía en sus hijos, empezó a tomar pasos audaces. Le pidió a Tina que le leyera en el estudio, alegando que Margaret solía hacerlo. La primera noche, ella se negó. La segunda, accedió. Su voz, suave pero firme, llenaba la habitación de paneles de roble mientras leía pasajes de libros de poesía antiguos, Keats, Byron, y una vez, a petición de James, una carta que Margaret había escrito antes de casarse. «Me hace sentir que el mundo está lo bastante callado como para respirar otra vez», leyó Tina, alzando la vista para ver que James no miraba la página, sino a ella. «¿Entiendes lo que significa eso?», preguntó él. Ella asintió. «Creo que sí». Las manos de James temblaban, no de miedo, sino de saber que caminaba hacia el borde del abismo, y no le importaba caer. Cuando ella dejó la habitación esa noche, sus dedos todavía hormigueaban donde los de ella los habían rozado por accidente. La casa cambió sutilmente. A Tina le dieron más responsabilidades, pero menos castigos. Le permitieron comer después de la familia, no en el corredor de los sirvientes, sino en la cálida salita junto a la biblioteca. Le dieron sábanas limpias, zapatos mejores. Para algunos, no era nada. Para otros, era todo. Los celos de Jane se volvieron ácidos. Empezó a planear pequeñas crueldades de nuevo, verter tinta sobre la ropa de Tina, ordenarle que limpiara las chimeneas, reemplazar su jabón con sosa cáustica. Pero Tina nunca se quejó. Soportó cada humillación con dignidad, y James lo notó. Un día, llevó a Jenny aparte. «¿Por qué la tratas así?», le exigió. Jenny sonrió con malicia. «¿Y por qué te importa a ti?». Ese silencio dijo más que 1000 palabras. Lo miró durante un segundo demasiado largo y dijo, «Avergüenzas la memoria de mamá». James se dio la vuelta sin contestar. Pero sus hombros se hundieron bajo el peso de una verdad que ya no podía negar. Una tormenta llegó 2 noches después. La lluvia intensa azotaba la finca y el trueno partía el cielo como un látigo. La casa se estremecía en sus cimientos. Los sirvientes corrían a cerrar postigos, pero una rama se estrelló contra el piso superior, dañando el techo sobre la habitación de Jane. Tuvo que ser trasladada. Tina se ofreció a dormir en el armario de las sábanas para que Jane pudiera usar su pequeño cuarto en el ala de los sirvientes. James se opuso. «No se moverá», dijo con voz firme. «Que Jane duerma en el salón de estar. Está calentito, los sofás están bien». La orden fue definitiva,
y los ojos de Jenny se inundaron de una rabia que rivalizaba con los relámpagos fuera. Aquella noche, mientras el viento aullaba y la finca crujía, James se cruzó con Tina en el pasillo. No hablaron, pero en esa breve mirada había 1000 verdades no dichas. No estamos seguros, pero somos vistos. Bruce, siempre más calculador que su hermana, empezó a hurgar. Visitó el pueblo con el pretexto de hacer recados y pagó a un hombre para que investigara el pasado de Tina. ¿Quién era antes de ser nuestra?, exigió. La respuesta llegó en forma de carta. Su padre había sido un herrero libre, su madre una partera. Ambos educados, ambos muertos. Tina había conocido el confort. Los ojos de Bruce se entrecerraron al leer la nota. Así que se cree mejor que nosotros, murmuró. Pero no era eso. Tina nunca buscó superioridad. Solo dignidad. Aún así, Bruce retorció la verdad en su mente. Comenzó a susurrar a los vecinos, sugiriendo que Tina había seducido a James con artes oscuras, que pronto heredaría todo. La hacienda debe ser protegida, decía a quien quisiera escuchar. Antes de que sea demasiado tarde. El veneno se esparció. Una mañana de domingo tranquila, James anunció un servicio en la capilla para honrar la memoria de Margaret. Toda la casa asistió. Tina volvió a ponerse el vestido amarillo, ya algo desteñido, pero aún elegante. Se sentó al fondo, con la cabeza inclinada. James leyó los salmos, su voz se rompía a ratos. Al terminar el himno final, se dirigió a la congregación de familia y personal. He sido viudo durante años, dijo. Y aunque el duelo nunca desaparece por completo, el amor ha regresado a mi casa en una nueva forma. Un murmullo de confusión recorrió el lugar. Su voz no tembló. Tina Giada me ha recordado que significa vivir con honor, con empatía, con luz. Se oyeron jadeos. Jenny se levantó, casi volcando el banco. No puedes estar hablando en serio, escupió. Pero James la miró con calma. Nunca he estado más seguro. Tina miraba sus manos, sintiendo el pulso retumbando en sus oídos. Ya no era invisible. Era una tormenta. Esa noche, la finca quedó en silencio salvo por el suave canto de los grillos. James estaba solo en el estudio, mirando la chimenea vacía. Se oyeron pasos. Tina entró, vacilante, ojos buscándolo. No debiste decir eso, murmuró. Nunca te perdonarán. James alzó la vista, con expresión abierta. No tienen que hacerlo, dijo. Pero yo ya no me esconderé tras su odio. Ella se acercó. No sé qué es esto, o en qué puede convertirse, susurró. Pero sé que es real. Él tomó su mano, no con deseo, sino con reverencia. Entonces que sea real, cueste lo que cueste. Afuera, el viento se calmó. La luna se alzó sobre Greenfield como testigo pálido de algo sagrado. Y dentro, dos almas rotas se atrevieron a creer que podían sanar, no como amo y sirvienta, sino simplemente como hombre y mujer, corazones latiendo al fin al unísono. Los días posteriores al servicio estuvieron marcados por una calma inquietante, como si la finca contuviera la respiración. Los ojos de Jenny ardían con rabia silente, pero Bruce permanecía en silencio, acechando como depredador al acecho.
El personal murmuraba sobre el cambio, unos esperanzados, otros temerosos. Tina se hallaba en un extraño equilibrio, ya no simplemente sirvienta, pero tampoco parte de la familia. Recorrió los pasillos con confianza prudente, pasos medidos, mirada afilada. James la observaba de cerca, un guardián silencioso cuya protección era escudo y grillete. En las noches, cuando la casa dormía, Tina se sentaba junto a la ventana, trazando constelaciones, preguntándose si la libertad sería algo que pudiera alcanzar de verdad. Su pasado pesaba fuerte, recuerdos de momentos robados con su madre, risas bajo cielos abiertos, una vida que parecía un sueño distante. Sin embargo, allí, en esa vieja finca llena de secretos y pena, estaba forjando una nueva existencia, frágil, incierta, pero suya. La resentida de Jane se profundizaba, envenenando sus palabras y acciones. Organizaba pequeñas rebeliones, se negaba a asistir a clases, difundía rumores sobre Tina, y una vez, saboteó el jardín donde trabajaba. Una mañana, Tina encontró hileras de hierbas recién plantadas pisoteadas, pétalos aplastados bajo botas pesadas. Cuando enfrentó a Jane, la chica rió con crueldad. ¿Crees que perteneces aquí? Eres solo una sombra, un fantasma de algo que nunca tendrás. Tina apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que la resistencia era su arma ahora, la silenciosa rebeldía que ningún látigo podía romper. Bruce observaba esos encuentros con creciente irritación. Estaba esperando el momento perfecto para soltar su propia crueldad, más calculada, más devastadora. La tensión en la casa vibraba como un cable tenso, lleno de energía latente. James trató de mantener el orden pero se le notaba desgarrado. Sus visitas al pueblo se volvieron más frecuentes, buscando consuelo en viejos amigos y rostros conocidos. Sin embargo, cada vez que regresaba, su mirada se demoraba más en Tina, su corazón un campo de batalla entre el deber y el deseo. Una tarde, después de una fuerte lluvia, la encontró en el jardín, manos hundidas en la tierra, plantando semillas para la próxima temporada. El agua había empapado su vestido, pegado a su piel como segunda piel. «Estás cultivando algo hermoso aquí», dijo suavemente. Tina alzó la vista, sorprendida. «No todo aquí está arruinado», respondió. El silencio que compartieron dijo más que 1000 palabras, de heridas sanando, confianza entretejiéndose, algo tierno floreciendo entre las grietas del viejo dolor. Pero aunque la esperanza echaba raíces, las sombras de los celos y la traición se acercaban. El plan de Bruce se desplegó como flor oscura. Se reunió con un extraño del pueblo, un hombre de mirada aguda y puñales afilados, prometiendo oro a cambio de un secreto que podría destruir a Tina. Los detalles se susurraban en callejones oscuros, un complot tecido con mentiras y miedo. Jane, ciega por los celos, colaboró sin saberlo, alimentando a Bruce con información sobre las rutinas y hábitos de Tina. Una noche, el extraño apareció cerca del límite de la finca, acechando en las sombras con malicia. Tina sintió que algo andaba mal, pero no lo supo hasta el momento final. Se desató una pelea en la penumbra de la luna, gritos, pasos resonando, un cuchillo brillando. James llegó justo a tiempo, ahuyentando al atacante con un rugido feroz que sacudió la noche. La casa despertó entre el caos, y por primera vez, Tina sintió el peso total del peligro oculto bajo su frágil paz. Tras el ataque, James insistió en que Tina permaneciera dentro de la casa principal,
prohibiéndole aventurarse sola más allá de los jardines. Su presencia protectora era reconfortante pero asfixiante. Comenzó a confiarle más, compartiendo recuerdos de Margaret, su risa, su bondad, su trágico final. Tina escuchaba, el corazón dolido de empatía. Ella compartió historias de su propio pasado, del amor perdido y esperanzas postergadas. Su conexión se profundizó, trascendiendo los roles de amo y sirvienta, convirtiéndose en una frágil amistad cimentada en la honestidad y el dolor compartido. Jenny hervía de furia al ver crecer ese vínculo, sintiéndose cada vez más aislada. Su amargura se volvió desesperación. Una noche, la enfrentó en los aposentos del servicio, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. ¿Crees que puedes quitarme todo? Ya verás. Esta casa arderá, y tú serás las cenizas. Tina no respondió. Se giró, su silencio una tormenta callada. Entendía la oscuridad de Jenny, nacida de la pérdida y el privilegio, pero se negó a dejarse consumir por ella. En cambio, se centró en sobrevivir, en esculpir un espacio donde pudiera respirar y soñar. James, por su parte, luchaba con su conciencia y sus deseos. Sabía los riesgos de su creciente afecto por Tina, el desastre que podría acarrear al nombre de su familia. Sin embargo, cada vez que ella sonreía, cada vez que sus dedos rozaban los de él, el viejo duelo se ablandaba, reemplazado por una esperanza frágil. La finca se hallaba al borde de la transformación, un lugar donde amor y odio, crueldad y bondad, colisionaban en armonía violenta. Y en el centro, Tina y James danzaban un delicado baile, sin saber dónde acabaría, solo sabiendo que era real, y que era suyo. El mundo fuera de Greenfield siguió su curso, ajeno a las revoluciones silenciosas que ocurrían dentro de sus muros. Pero en la casa, cada mirada, cada palabra, cada respiro llevaba peso. El pasado oprimía como un sudario, pero el futuro susurraba promesas en el viento. Tina sintió el despertar de cambios, la posibilidad de libertad no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Ya no soñaba con escapar, sino con transformarse. Y mientras el otoño se profundizaba en invierno, con las primeras heladas brillando en las ventanas, la casa aguardaba, conteniendo el aliento para la tormenta que sin duda vendría. James se volvió más audaz en su afecto, aunque siempre cuidadoso de ocultarlo bajo una apariencia de decoro. Buscaba la compañía de Tina con el pretexto de discutir asuntos de la finca, pero sus conversaciones derivaban en risas, penas compartidas y sueños susurrados. Una noche, mientras los copos de nieve caían perezosamente fuera de la ventana del estudio, sus manos se rozaron sobre un libro de cuentas, encendiendo chispas de electricidad en medio del frío. El mundo más allá de las paredes pareció desvanecerse, dejando solo a los dos suspendidos en una frágil burbuja de calor. Sin embargo, con cada mirada tierna, James sentía el peso del juicio cayendo sobre él, un recordatorio de los muros que aún no podía derribar. Tina, percibiendo su conflicto, le ofrecía apoyo en silencio, su presencia un bálsamo para su alma cansada, incluso mientras la sombra del escándalo se cernía cerca. La rabia de Jenny se transformó en una desesperación imprudente. Confió a Bruce sus planes para exponer el pasado de Tina, con la esperanza de destrozar la frágil confianza que crecía entre Tina y James. Bruce, hambriento de control, vio en esto su oportunidad de atacar. Juntos, tramaron falsificar cartas y esparcir rumores, susurrando veneno en los oídos de los aldeanos y sirvientes por igual.
La red de engaño se espesó, atrapando a inocentes y culpables en su trampa. El mundo de Tina se redujo a la supervivencia, cada día era una batalla contra enemigos invisibles escondidos tras sonrisas y miradas de soslayo. Pero incluso en los momentos más oscuros, encontró aliados inesperados, almas silenciosas que reconocían su fuerza y se atrevían a soñar con justicia. Sus pequeños actos de rebelión, miradas compartidas, notas escondidas y encuentros clandestinos, eran chispas que amenazaban con encender un incendio. James confrontó a Jenny tras escuchar una acusación susurrada, su voz fría e inquebrantable. «Basta», declaró, con la mirada penetrante. La casa quedó en silencio, la tensión rompiéndose como una cadena que se quiebra. La fachada de Jenny se resquebrajó, revelando miedo crudo bajo la amargura. Por primera vez, no vio a un amo, sino a un hombre desgarrado entre el deber y el dolor, luchando por lo que creía justo. Su desafío titubeó, reemplazado por un destello de arrepentimiento y confusión. Bruce, al ver la debilidad de su hermana, apretó los puños pero permaneció en silencio, su juego estaba lejos de terminar. James se volvió hacia Tina, sus ojos suavizados. «Enfrentaremos esto juntos», prometió, ofreciendo un escudo frágil contra la tormenta. Tina asintió, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. La finca se preparó para el inevitable ajuste de cuentas. El invierno apretaba su puño, las tormentas de nieve aullaban como fantasmas tras las ventanas pesadas. Dentro, la batalla por la libertad, el amor y la justicia se libraba en susurros y momentos robados. La determinación de Tina se endureció, su espíritu inquebrantable mientras se preparaba para lo que el destino le deparara. El lazo entre ella y James, una vez un hilo frágil, se volvió más fuerte, un salvavidas en la oscuridad que giraba a su alrededor. Las maquinaciones de Jenny, aunque crueles, solo revelaban la profundidad del dolor tras su crueldad, un dolor nacido de la pérdida, la envidia y los sueños rotos. Y así, el escenario estaba listo para una confrontación que lo cambiaría todo, donde el pasado y el futuro colisionarían en una danza violenta y hermosa, y donde la verdadera naturaleza del amor sería puesta a prueba más allá de todos los límites. El sol apenas había salido sobre Riverfield cuando los primeros murmullos de rebelión comenzaron entre los aldeanos. Susurros de escándalo y amor escandaloso se esparcieron por las calles como fuego, encendiendo furia y miedo por igual. James Callahan, antes un hombre encadenado por la tradición y el duro legado de su familia, se encontraba ahora en el centro de una tormenta que nunca había anticipado. Su matrimonio con Tina Giada, la mujer que había sido esclava de su hija, desafiaba no solo su propio corazón sino también los muros rígidos de una sociedad que se negaba a aceptar el cambio. Cada día traía nuevas batallas, miradas cargadas de desprecio, rumores como dagas destinadas a herir el nombre de su familia, y amenazas susurradas al pasar por las sombras de la finca Greenfield. Pero en medio de esta agitación, la determinación de James se endureció, alimentada por un amor que se negaba a ser extinguido por el prejuicio o el poder. Tina, antes una niña asustada encadenada no solo físicamente sino también emocionalmente, floreció en una mujer de gracia feroz y fuerza serena. El vestido floral amarillo que Jenny había comprado una vez para exhibir su estatus se convirtió en símbolo no de propiedad, sino de transformación. Navegaba las aguas traicioneras de su nueva vida con dignidad, enfrentando el desprecio con una mirada que desafiaba a cualquiera a cuestionar su valor. Las noches pasadas en conversaciones susurradas con James, lejos de ojos curiosos, revelaban una ternura y comprensión que ninguno de los dos sabía que era posible.
Su amor, forjado en momentos secretos y templado por la adversidad, se convirtió en un faro de esperanza. Pero las sombras de Bruce y Jane se cernían enormes, conspirando, tramando para destruir lo que consideraban antinatural, su crueldad aumentando con cada día que pasaba. Una noche, bajo un cielo cargado de nubes de tormenta, Bruce irrumpió en la finca con planes de vender a Tina al mejor postor en un intento desesperado de recuperar el control. La confrontación fue feroz y cruda, la rabia de Bruce chocando violentamente contra la calma pero inquebrantable resistencia de James. En ese momento cargado, años de dolor y pérdida convergieron. James, que había enterrado sus sueños con Margaret, ahora luchaba ferozmente por un futuro renacido. Con voz firme y resuelta, declaró que Tina no era propiedad, sino su igual, su compañera y la madre de su hijo. La subasta fue cancelada, el trato roto, pero las cicatrices de la traición y el odio eran profundas. El corazón de Tina latía con fuerza al comprender el verdadero peso de la batalla que tenía por delante, pero en los ojos de James encontró un santuario, una promesa de que juntos resistirían. El juicio del pueblo fue rápido e implacable. Cartas llenas de veneno fueron entregadas a la finca, las puertas de la iglesia susurraban condenas y los vecinos les daban la espalda. Sin embargo, en el ojo de esta tormenta, el vínculo entre James y Tina solo se hizo más fuerte, su amor una rebelión silenciosa contra la crueldad del mundo. Su boda, celebrada en la pequeña capilla escondida en los bosques de la finca, fue un acto frágil pero radiante de desafío. Rodeados por los pocos que se atrevieron a celebrar con ellos, juraron enfrentar cualquier oscuridad con corazones inquebrantables. El nacimiento de su hijo, Colin, selló su promesa. Él no solo era heredero del legado Calaam, sino un símbolo viviente de esperanza, cambio y del poder del amor que cruza todas las barreras. El exilio de Bruce y Jenny a Escocia fue tanto castigo como oportunidad, una oportunidad para escapar del peso de la desgracia familiar y forjar un nuevo camino lejos de la mirada implacable de Riverfield. Aunque la amargura persistía, la ausencia de su influencia cruel permitió que la finca respirara de nuevo. James y Tina, unidos en propósito y pasión, comenzaron el lento trabajo de sanar las heridas infligidas por generaciones. Juntos, transformaron Greenfield de una fortaleza de opresión en un hogar donde la esperanza pudiera echar raíces. Las risas de su hijo resonaban por los pasillos que antes estaban cargados de silencio, y el duro invierno que había dominado Riverfield por tanto tiempo dio paso al cálido abrazo de la primavera. En los momentos tranquilos antes del amanecer, James solía encontrarse observando a Tina mientras cuidaba el jardín, su silueta bañada por la luz de la luna, un testimonio viviente de la resiliencia y el amor. Su viaje, marcado por el dolor, el sacrificio y el coraje, estaba lejos de terminar, pero la promesa del mañana brillaba más que nunca. Porque en un mundo inclinado hacia la división, su historia permanecía como un testimonio del poder inquebrantable del amor, una fuerza capaz de romper cadenas, sanar heridas y cambiar el curso de la historia. Y mientras los primeros rayos de sol besaban los campos de la finca Greenfield, quedaba claro que esto no era un final, sino el comienzo de un legado escrito en los corazones de aquellos que se atrevieron a soñar.